Superando el miedo, lecciones de Jesús. El miedo es una de las emociones más universales y persistentes en la vida humana. Desde la infancia hasta la adultez, todos enfrentamos temores en diversas formas: el miedo a la oscuridad, al fracaso, a la soledad y, en ocasiones, al futuro. Esta emoción puede ser tanto protectora como paralizante. A menudo, el miedo nos impulsa a protegernos de peligros, pero cuando se convierte en una carga, limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Sin embargo, en las enseñanzas y en la vida de Jesús, encontramos un camino hacia la liberación del miedo. El miedo es una emoción profundamente arraigada en la experiencia humana y aparece en diversas formas a lo largo de nuestras vidas. Desde el miedo a lo tangible, como la enfermedad o la pérdida, hasta los temores más abstractos, como el fracaso o la falta de propósito, el miedo puede llegar a dominar nuestros pensamientos y decisiones. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las circunstancias cambian rápidamente y el futuro parece incierto, es fácil sentir que el miedo tiene un control constante sobre nuestras vidas. No obstante, Jesús, con su vida y enseñanzas, nos ofrece un camino diferente, uno en el que el miedo no tiene la última palabra. A través de los evangelios, vemos cómo Jesús constantemente invita a sus seguidores a no temer. Sus palabras "no teman", pronunciadas en varias ocasiones, no solo eran palabras de consuelo, sino también un llamado a una vida fundamentada en la confianza en Dios. Superar el miedo, según Jesús, no es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad, sino una transformación interior que ocurre cuando depositamos nuestra fe en el Creador. Jesús nos muestra que, aunque el miedo es parte de nuestra naturaleza humana, no debe definirnos. Al aprender a confiar en Dios, a buscar su paz y a vivir con valentía, encontramos el camino hacia una vida plena, libre de las ataduras del temor. El miedo en la condición humana. Desde el principio de la creación, el miedo ha sido una parte de la experiencia humana. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén revela cómo el miedo surgió después de la desobediencia a Dios. Cuando comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta de su desnudez y se sintieron avergonzados y temerosos, buscando esconderse de su Creador. Este relato nos muestra que el miedo puede surgir de la culpa y la pérdida de la inocencia. A lo largo de la historia bíblica, el miedo también aparece en los relatos de personajes como Moisés, quien temía no ser escuchado por el faraón, y Elías, que huyó al desierto por miedo a la reina Jezabel. Estos ejemplos ilustran que, aunque el miedo es una respuesta humana natural, no debe dominar nuestras vidas. Jesús, a través de sus enseñanzas y acciones, nos ofrece la clave para enfrentar y superar nuestros miedos. El miedo ha estado presente en la humanidad desde sus primeros días, y las Escrituras reflejan su impacto profundo. En el relato del Génesis, vemos cómo Adán y Eva, después de desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido, experimentan miedo por primera vez. Al darse cuenta de su desnudez, intentan esconderse de Dios, revelando una verdad esencial: el miedo muchas veces surge de la separación de Dios y de la culpabilidad. Antes de su desobediencia, vivían en armonía con su Creador, sin temor alguno. Sin embargo, el miedo entró en su realidad cuando la confianza en Dios fue quebrantada, lo que nos muestra que el miedo y la desconexión espiritual a menudo van de la mano. Este patrón de miedo que resulta de la separación de Dios continúa a lo largo de la historia bíblica. Moisés, por ejemplo, sintió un profundo temor al ser llamado por Dios para liberar a los israelitas de Egipto. Su miedo no solo estaba arraigado en las circunstancias externas, como enfrentarse al poderoso faraón, sino también en sus propias inseguridades. Moisés expresó dudas sobre su capacidad para hablar y liderar, revelando que muchas veces el miedo nace de nuestras propias percepciones de insuficiencia. A pesar de sus dudas, Dios le aseguró que no estaría solo, dándole una promesa que resuena en cada uno de nosotros: Dios está con nosotros, incluso en nuestros momentos más vulnerables de miedo e incertidumbre. El miedo también es visible en las historias de personajes como Elías, quien después de una victoria espiritual frente a los profetas de Baal, huyó por temor a la reina Jezabel. A pesar de haber visto el poder de Dios manifestado de manera asombrosa, Elías permitió que el miedo lo dominara, llevándolo a huir al desierto. Esta historia ilustra cómo,
Incluso después de grandes experiencias de fe, el miedo puede reaparecer, debilitando nuestra confianza. Sin embargo, como vemos en la vida de Elías, Dios no abandona a los que luchan con el miedo. En lugar de juzgarlo por su temor, Dios lo alimenta, lo restaura y lo anima a continuar su misión. Este ejemplo nos enseña que, aunque el miedo es parte de nuestra condición humana, Dios no nos deja solos en medio de él. Nos acompaña, nos restaura y nos llama a avanzar con valentía. Las enseñanzas de Jesús sobre el miedo. Una de las enseñanzas más poderosas de Jesús se encuentra en el Sermón del Monte, específicamente en Mateo 6, 25-34. Aquí, Jesús nos instruye a no preocuparnos por nuestras vidas, por lo que comeremos o vestiremos. Nos recuerda que Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y que somos de gran valor para Él. Esta enseñanza nos invita a confiar en la providencia divina y a liberarnos del miedo que surge de la incertidumbre. Cuando nos preocupamos excesivamente por el futuro, a menudo perdemos de vista el presente. Jesús nos llama a vivir en el ahora, a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos. Al meditar en esta enseñanza, podemos comenzar a ver nuestras preocupaciones como oportunidades para ejercitar nuestra fe. Cuando sentimos que el miedo nos consume, es vital recordar que la fe y la preocupación no pueden coexistir. Donde hay fe, no hay lugar para el miedo. Jesús, durante su ministerio en la tierra, abordó el miedo en varias ocasiones, tanto de manera directa como a través de sus acciones. Una de las enseñanzas más poderosas sobre el miedo proviene del sermón que Jesús dio en el Evangelio de Mateo, donde alentó a sus seguidores a no preocuparse por el mañana. En Mateo 6:34, Jesús dijo: «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Aquí, Jesús nos invita a dejar de lado nuestras ansiedades sobre lo que aún no ha sucedido, recordándonos que Dios tiene el control de nuestras vidas, tanto hoy como en el futuro. Esta enseñanza nos desafía a vivir en el presente, confiando en que Dios cuidará de nosotros y nos dará la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación. Además de sus enseñanzas sobre la ansiedad, Jesús enfatizó repetidamente la importancia de la fe como antídoto contra el miedo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, se narra el famoso incidente de Jesús caminando sobre el agua. Mientras los discípulos estaban en una barca, en medio de una tormenta, vieron a Jesús acercándose sobre el agua y, aterrorizados, pensaron que era un fantasma. Sin embargo, Jesús inmediatamente les dijo: «Tened ánimo. Soy yo. No temáis». Mateo 14:27. Cuando Pedro pidió caminar hacia Jesús sobre el agua, lo hizo por un breve momento, pero luego el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Este relato nos enseña una verdad vital: cuando quitamos los ojos de Jesús y permitimos que el miedo nos controle, comenzamos a caer. Sin embargo, la mano de Jesús siempre está extendida, lista para levantarnos si volvemos nuestra mirada hacia Él y renovamos nuestra confianza. Otro momento crucial en el que Jesús abordó el miedo fue antes de su arresto y crucifixión. Consciente de que sus discípulos enfrentarían una gran prueba de fe, Jesús les dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Jesús sabía que los eventos que estaban por ocurrir generarían incertidumbre y temor en el corazón de sus seguidores, pero les ofreció algo más grande que cualquier circunstancia: su paz. Esta paz no se basa en la ausencia de problemas, sino en la seguridad de que Dios está presente en medio de ellos. Jesús nos enseña que, aunque las situaciones difíciles puedan intentar llenarnos de miedo, su paz es más poderosa y está disponible para todos los que confían en Él. El ejemplo de la tempestad calmando. Uno de los relatos más emblemáticos sobre el miedo en la vida de Jesús se encuentra en Marcos 4, 35-41. Cuando Jesús y sus discípulos estaban en una barca, una feroz tormenta los sorprendió. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús, quien estaba durmiendo. Gritaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». La respuesta de Jesús fue clara y poderosa. Se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: «Cállate. Enmudece». La calma que siguió fue instantánea,
y Jesús se volvió hacia sus discípulos y les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Este pasaje es crucial para entender cómo Jesús enfrenta el miedo. No lo ignora ni lo minimiza, en cambio, lo confronta con autoridad y fe. La pregunta de Jesús resuena a lo largo de los siglos, ¿por qué tenemos miedo? En este relato, encontramos una verdad fundamental: el miedo puede nublar nuestra visión de la realidad, impidiéndonos ver la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando enfrentamos nuestras propias tormentas, ya sean emocionales, financieras o espirituales, podemos recordar que, así como Jesús estaba en la barca con sus discípulos, Él está presente en nuestras luchas. No estamos solos. Su poder es capaz de calmar nuestras tempestades internas y externas si solo le permitimos actuar. Uno de los episodios más emblemáticos en el que Jesús demostró su poder sobre el miedo se encuentra en el relato de la tempestad calmada, narrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Los discípulos de Jesús estaban en una barca cruzando el mar de Galilea cuando una violenta tormenta se desató de repente. Las olas azotaban la barca con furia, y los discípulos, a pesar de ser pescadores experimentados, se llenaron de pánico. Mientras todo esto ocurría, Jesús dormía tranquilamente en la parte trasera de la barca. Desesperados, los discípulos lo despertaron diciendo, «Señor, sálvanos, que perecemos». La reacción de Jesús en este momento es profundamente significativa, ya que, antes de calmar la tormenta, les hace una pregunta penetrante: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Esta escena revela una verdad central sobre la naturaleza del miedo y la fe. Los discípulos estaban tan abrumados por las circunstancias externas que olvidaron quién estaba con ellos en la barca. La tormenta, aunque poderosa, no era rival para el poder de Jesús, pero el miedo de los discípulos los cegó a esa realidad. Jesús les estaba enseñando que, incluso en medio de las tormentas más feroces de la vida, su presencia es suficiente para darnos paz. No importa cuán grandes sean los problemas que enfrentemos, cuando Jesús está con nosotros, no hay razón para temer. El miedo, en este caso, era un reflejo de la falta de confianza en el poder y la protección de Dios, algo que Jesús deseaba corregir en sus corazones. Cuando Jesús finalmente se levantó y reprendió al viento y al mar, la tormenta se calmó de inmediato, dejando a los discípulos asombrados. Se preguntaron entre sí, ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8:27. Este momento de asombro no solo refleja el reconocimiento del poder divino de Jesús, sino también una profunda lección para nosotros. Las tormentas de la vida, ya sean físicas o emocionales, siempre serán parte de nuestra experiencia humana. Sin embargo, Jesús nos muestra que, cuando lo tenemos a Él en el centro de nuestra vida, podemos tener la certeza de que Él tiene el control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. La calma que Jesús trajo al mar es la misma calma que quiere traer a nuestros corazones, si tan solo aprendemos a confiar en Él por encima de nuestras circunstancias. Este milagro de la tempestad calmada nos enseña que, aunque el miedo puede surgir naturalmente en situaciones difíciles, la fe en Cristo tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. No es que las tormentas desaparezcan mágicamente de nuestra vida, pero cuando confiamos en Jesús, aprendemos a enfrentarlas con una calma interior que viene de saber que Él está con nosotros y que nada escapa a su poder. Al recordar esta historia, somos desafiados a preguntarnos, ¿dónde está nuestra fe cuando las tormentas de la vida nos golpean? ¿Buscamos a Jesús y confiamos en su capacidad de calmar nuestras ansiedades, o permitimos que el miedo nos domine? La respuesta a esta pregunta puede determinar si vivimos una vida llena de paz y confianza en Dios, o una vida marcada por el temor. El miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido es uno de los temores más comunes. La incertidumbre puede ser abrumadora, llevándonos a la ansiedad y la desesperación. Jesús, en varias ocasiones, nos enseña a confiar en el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. En Juan 14, 1-3, dice, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho».
Este mensaje de esperanza nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. La promesa de un futuro en su presencia nos ayuda a afrontar el miedo a lo desconocido con confianza y esperanza. Al recordar las promesas de Dios, podemos soltar la ansiedad sobre el futuro y abrazar la paz que solo Él puede ofrecer. El miedo a lo desconocido es una de las emociones más universales y profundas que los seres humanos enfrentan. Este tipo de temor se manifiesta cuando nos encontramos ante situaciones que están fuera de nuestro control o comprensión, ya sea el futuro incierto, una enfermedad inesperada o cambios repentinos en nuestras circunstancias. A menudo, el miedo a lo desconocido provoca ansiedad y parálisis, llevándonos a dudar de nuestra capacidad para avanzar o confiar en lo que está por venir. En las Escrituras, vemos repetidamente cómo el miedo a lo desconocido afectó incluso a los más cercanos a Dios. Los discípulos, por ejemplo, a menudo lucharon con este tipo de temor cuando Jesús les revelaba verdades que no podían comprender por completo, como su muerte y resurrección. Uno de los ejemplos más claros de este miedo a lo desconocido ocurrió cuando Jesús anunció a sus discípulos que pronto sería arrestado y crucificado. Los discípulos, que habían seguido a Jesús durante su ministerio terrenal, no podían concebir un futuro sin Él a su lado. Su miedo ante esta realidad desconocida los llevó a la confusión, al dolor y a la negación. Pedro, en un intento desesperado por evitar lo que temía, llegó a decirle a Jesús que esto nunca debería suceder. Sin embargo, Jesús, conociendo el plan más grande de Dios, le respondió con firmeza, diciéndole que estaba pensando desde una perspectiva humana, limitada por el miedo. Aquí, Jesús nos enseña que, aunque el futuro puede parecer aterrador o incierto desde nuestra perspectiva, Dios siempre tiene un propósito más alto, incluso en medio de lo que no comprendemos. El miedo a lo desconocido también está profundamente relacionado con nuestra falta de control. Como seres humanos, tendemos a sentirnos más seguros cuando tenemos el control sobre nuestras vidas y circunstancias. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a situaciones que no podemos prever ni controlar, el miedo se instala rápidamente. Jesús, a través de sus enseñanzas y su vida, nos invita a soltar ese control y confiar plenamente en Dios. En Mateo 6, 25-34, Jesús nos exhorta a no preocuparnos por el mañana ni por nuestras necesidades, recordándonos que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Esta invitación a la confianza es una respuesta directa al miedo a lo desconocido. Aunque no podemos ver el futuro ni tener certeza sobre todo lo que enfrentaremos, podemos confiar en que Dios, quien ve más allá de lo que nosotros vemos, nos cuida y provee en cada momento. Este tipo de fe, que nos llama a abandonar el miedo a lo desconocido, se fortalece cuando recordamos que Dios es soberano y está siempre presente. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa reconfortante: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que, aunque el futuro sea incierto desde nuestra perspectiva, no es desconocido para Dios. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos a través de lo incierto, y nos invita a confiar en su plan perfecto, incluso cuando no podemos verlo con claridad. Así, al enfrentar lo desconocido, podemos soltar el miedo y avanzar con la confianza de que nuestro Dios camina a nuestro lado, dándonos fuerzas y paz en medio de cualquier incertidumbre. La clave de la oración. La oración es una herramienta poderosa que Jesús nos enseña a utilizar para superar el miedo. En Filipenses 4, 6-7, se nos instruye: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ofrece paz en medio de la tormenta. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, lo que nos permite liberar nuestros temores y recibir su paz. La oración es un acto de fe que nos recuerda que hay un Dios que escucha y responde. En momentos de ansiedad, podemos crear un hábito de oración.
Al comenzar nuestro día con oración, dedicamos nuestros temores y preocupaciones a Dios, permitiendo que su paz nos inunde. También es útil mantener un diario de oración donde anotemos nuestras inquietudes y las respuestas que recibimos. Este ejercicio no solo nos ayuda a ver cómo Dios responde a nuestras oraciones, sino que también fortalece nuestra fe y confianza en Él. La oración es uno de los pilares más fundamentales de la vida cristiana y, a menudo, una herramienta clave para superar el miedo. Jesús mismo enfatizó la importancia de la oración como un medio para conectarnos directamente con Dios, buscar su voluntad y recibir consuelo en momentos de incertidumbre. Cuando nos encontramos frente a situaciones que generan miedo, Jesús nos invita a orar. En Mateo 6:6, Jesús dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta enseñanza no solo subraya la intimidad de la oración, sino también el poder que tiene para transformar nuestras circunstancias, proporcionándonos paz y fortaleza interior. En los momentos más críticos de su vida, Jesús demostró que la oración es la clave para enfrentar el miedo. En el huerto de Getsemaní, sabiendo que su arresto y crucifixión estaban cerca, Jesús oró intensamente. El miedo a lo que estaba por venir era real y palpable. En Lucas 22:44, se nos dice que Jesús estaba en tal agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre. Sin embargo, en lugar de rendirse al miedo, Jesús se volvió al Padre en oración, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. A través de la oración, Jesús pudo entregar sus miedos y encontrar fortaleza en la voluntad de Dios. Esta escena nos muestra que, cuando enfrentamos nuestros propios temores, la oración no solo es un medio para pedir liberación, sino también un espacio donde nos alineamos con el plan de Dios, encontrando paz y propósito en medio de nuestras luchas. La oración no es solo un mecanismo para pedir ayuda en tiempos de miedo, es un lugar donde podemos experimentar la presencia de Dios de manera profunda. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a no afanarnos por nada, sino que en toda situación, mediante la oración y la súplica, presentemos nuestras peticiones a Dios. Y continúa con una promesa: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración, entonces, es la clave para acceder a una paz que el mundo no puede ofrecer. Aunque nuestras circunstancias externas puedan seguir siendo inciertas o incluso aterradoras, la oración nos ancla en la presencia y promesas de Dios, recordándonos que no estamos solos. Nos da una perspectiva renovada, donde el miedo pierde su poder frente a la paz y la seguridad que provienen de confiar en un Dios que escucha nuestras oraciones y camina con nosotros en cada paso del camino. Testimonio de los discípulos. Los discípulos de Jesús experimentaron el miedo en múltiples ocasiones, especialmente después de su crucifixión. Se encerraron por miedo a los judíos, sintiéndose vulnerables y asustados. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, sus vidas cambiaron radicalmente. En Hechos 2, vemos a Pedro, quien anteriormente había negado a Jesús, predicando valientemente sobre el Evangelio. La transformación de los discípulos, del miedo a la valentía, ilustra el poder de la resurrección de Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, recibieron la fortaleza para proclamar la verdad de Jesús sin miedo. Esto nos enseña que el miedo puede ser vencido a través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos empodera para enfrentar los miedos que nos paralizan. Cuando sentimos que el miedo nos controla, es esencial recordar que, como creyentes, tenemos acceso a este poder transformador. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo 1:7, «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este versículo nos recuerda que, al ser llenos del Espíritu, somos capaces de actuar con valentía y amor, incluso en las situaciones más desafiantes. Los discípulos de Jesús son un ejemplo vivo de cómo el miedo puede transformarse en valentía a través de la fe y el poder del Espíritu Santo. Durante el ministerio terrenal de Jesús, a menudo lucharon con el temor y la duda.
Uno de los momentos más significativos fue después de la crucifixión de Jesús, cuando el miedo a las autoridades judías y romanas los llevó a esconderse. Juan 20:19 relata cómo, tras la muerte de Jesús, los discípulos estaban encerrados en una casa por miedo de los judíos. Aunque habían caminado junto a Jesús, visto milagros y escuchado sus enseñanzas, el miedo a lo desconocido y la persecución los hizo buscar refugio en la seguridad del aislamiento. Este comportamiento es un reflejo de cómo, muchas veces, permitimos que el miedo nos paralice, llevándonos a escondernos o a evitar enfrentar las dificultades. Sin embargo, el testimonio de los discípulos no termina ahí. La resurrección de Jesús cambió todo para ellos. En ese mismo pasaje, Jesús se les apareció en medio de sus temores y les dijo: «Paz a vosotros». Con estas simples palabras, Jesús no solo calmó su miedo inmediato, sino que también les trajo una paz que transformaría su vida para siempre. La resurrección les dio una nueva comprensión del poder de Dios y la realidad de su victoria sobre el pecado, la muerte y el miedo. Después de ver al Jesús resucitado, los discípulos pasaron de ser hombres asustados y ocultos a valientes testigos de la fe. Su encuentro con el Cristo resucitado eliminó cualquier duda, y la misión que les fue encomendada les dio un propósito que superaba cualquier temor terrenal. La verdadera transformación de los discípulos ocurrió cuando recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En Hechos 2, vemos cómo, llenos del Espíritu, Pedro y los demás discípulos se levantaron y predicaron con valentía ante una multitud, testificando del poder y la resurrección de Jesús. Este era el mismo Pedro que, semanas antes, había negado a Jesús 3 veces por miedo a ser identificado como su seguidor. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo les permitió superar su miedo a la persecución y el rechazo. Desde ese momento, los discípulos vivieron con valentía, predicando el Evangelio y enfrentando el peligro, la cárcel e incluso la muerte sin vacilar. El testimonio de los discípulos nos muestra que el miedo puede ser vencido cuando permitimos que el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, transforme nuestras vidas y nos llene de una fe inquebrantable en su plan y propósito. La esperanza en la promesa de Jesús. Una de las promesas más reconfortantes que Jesús nos dejó se encuentra en Mateo 28:20. «Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Este recordatorio de su presencia constante nos brinda consuelo en tiempos de miedo y ansiedad. No estamos solos, Él está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad. La presencia de Jesús en nuestras vidas no solo nos da paz, sino que también nos recuerda que podemos enfrentarnos al futuro con esperanza. Al meditar en esta promesa, encontramos la motivación para salir de nuestra zona de confort y asumir riesgos en la fe. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestra vida laboral o en nuestra búsqueda de propósito, sabemos que no caminamos solos. La presencia de Jesús nos acompaña y nos anima a dar pasos hacia lo desconocido. La promesa de Jesús de que siempre estaría con sus seguidores es una fuente inagotable de esperanza, especialmente en medio del miedo y la incertidumbre. En Mateo 28:20, después de darles la gran comisión, Jesús les aseguró a sus discípulos: «Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa no solo era para los discípulos que estaban presentes en ese momento, sino para todos los creyentes a lo largo del tiempo. Saber que Jesús no los abandonaría, ni en los momentos más oscuros ni en los desafíos más difíciles, les dio el valor necesario para enfrentar cualquier situación. Esta esperanza sigue viva hoy, brindándonos la seguridad de que, aunque enfrentemos pruebas o miedos, Jesús está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. La esperanza en la promesa de Jesús no se basa en una expectativa vacía, sino en el testimonio de su vida, muerte y resurrección. Jesús cumplió todo lo que prometió durante su ministerio terrenal, incluyendo su propia resurrección, lo cual reafirma que sus palabras son verdaderas y dignas de confianza. Si Jesús fue capaz de vencer la muerte, ¿qué cosa podría ser demasiado difícil para Él? Esta certeza alimenta nuestra esperanza, ayudándonos a mantenernos firmes incluso cuando las circunstancias parecen adversas o inciertas. Como nos recuerda Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta esperanza es un ancla para nuestras almas, asegurándonos que las promesas de Dios nunca fallarán, independientemente de lo que enfrenten nuestras vidas. Además de su presencia continua, Jesús también prometió un futuro glorioso para aquellos que creen en Él, lo que nos da una esperanza que trasciende cualquier temor temporal. En Juan 14, 1-3, Jesús les dijo a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa del regreso de Cristo y de nuestra vida eterna con Él es una esperanza que disipa cualquier temor. Nos recuerda que las luchas, los miedos y las dificultades de esta vida son temporales, mientras que la paz y la presencia de Dios son eternas. Con esta esperanza, podemos enfrentar cualquier situación con confianza, sabiendo que nuestro destino final está asegurado en las manos de un Salvador que nunca nos abandonará. Ejemplos de fe y valentía en la historia. A lo largo de la historia, muchos han encontrado fuerza en su fe para enfrentar sus miedos. Tomemos el ejemplo de figuras como Martin Luther King Jr., quien, a pesar de las amenazas y el miedo a la violencia, abogó por la igualdad y la justicia. Su fe en Dios le dio el valor para luchar contra la opresión, y su legado continúa inspirando a muchos en la lucha por la justicia social. Otro ejemplo es el de Corrie ten Boom, una mujer que ayudó a esconder a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los riesgos y el peligro inminente, Corrie confió en Dios y actuó con coraje y determinación. Fue arrestada y enviada a un campo de concentración, donde su fe y su valentía fueron puestas a prueba en las circunstancias más difíciles. En medio del sufrimiento, Corrie se aferró a las promesas de Dios y compartió su esperanza con otros prisioneros. A lo largo de su vida, ella demostró que el amor y la fe pueden triunfar sobre el miedo, dejando un legado de perdón y compasión. A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres han demostrado una fe y valentía extraordinarias, inspirados por su confianza en Dios. Estos ejemplos nos muestran cómo la fe en Dios puede capacitarnos para enfrentar incluso las pruebas más desafiantes con un coraje inquebrantable. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia es el de Daniel, quien mostró una fe firme a pesar de enfrentar una situación mortal. En el capítulo 6 del libro de Daniel, se nos relata cómo Daniel, un hombre justo y fiel, fue arrojado al foso de los leones por continuar orando a Dios en contra del decreto del rey Darío. Sin embargo, su valentía y fe no flaquearon, y Dios lo libró de los leones, mostrándonos cómo el poder de la fe puede superar incluso los mayores peligros. Daniel nos recuerda que cuando somos fieles a Dios, Él está con nosotros, incluso en las situaciones más aterradoras. Otro ejemplo notable de fe y valentía lo encontramos en la vida de la reina Esther. Ante una amenaza inminente de genocidio contra su pueblo, Esther se enfrentó a una decisión crucial: arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser convocada o quedarse en silencio y permitir que su pueblo fuera destruido. Su famoso acto de valor se muestra en Esther 4:16 cuando, después de ayunar y orar, decidió acudir al rey, diciendo: «Y si perezco, que perezca». Esther, con una fe firme en que Dios estaba con ella, se atrevió a actuar, y a través de su valentía, Dios salvó a todo el pueblo judío. Este relato nos enseña que, a veces, la fe requiere de nosotros un salto valiente, confiando en que Dios puede obrar a través de nuestras acciones para cumplir su propósito. En tiempos más recientes, figuras como Dietrich Bonhoeffer también demostraron una fe valiente en medio de circunstancias extremadamente peligrosas. Bonhoeffer, un pastor y teólogo alemán, se opuso firmemente al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, guiado por su profunda fe cristiana y sus convicciones sobre la justicia. A pesar de las amenazas contra su vida, continuó denunciando las atrocidades del régimen y ayudando a los oprimidos. Su valentía le costó la vida, pero su ejemplo sigue siendo una poderosa inspiración para los cristianos de hoy. Al igual que Daniel y Esther, Bonhoeffer no dejó que el miedo dictara su comportamiento, sino que, confiando en Dios, defendió la verdad y la justicia, sabiendo que su fe tenía un propósito más alto.
Estos ejemplos históricos nos muestran que la fe y la valentía no son solo conceptos abstractos, sino fuerzas reales que transforman vidas y cambian el curso de la historia. Viviendo con coraje y confianza. Superar el miedo no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que enfrentamos los desafíos de la vida, debemos recordar que la fe es un viaje que requiere crecimiento y práctica. Al igual que los discípulos, nosotros también podemos ser transformados por nuestra relación con Jesús. Cada vez que enfrentamos el miedo y elegimos confiar en Dios, nuestra fe se fortalece y nos capacita para enfrentar desafíos futuros con mayor confianza. Una práctica útil para cultivar el coraje es el ejercicio de recordar momentos en los que hemos experimentado la fidelidad de Dios en el pasado. Llevar un diario de agradecimiento o de reflexiones puede ayudarnos a ver cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Cuando enfrentamos nuevos miedos, podemos volver a esos recuerdos y encontrar aliento al recordar que Dios ha estado con nosotros antes y lo estará en el futuro. Vivir con coraje y confianza es un llamado constante para quienes siguen a Cristo. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios no nos llama a una vida sin dificultades, sino a una vida en la que, a pesar de los desafíos, nos apoyamos en su poder y su fidelidad. Este coraje no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la convicción de que Dios está con nosotros en todo momento. En Josué 1:9, Dios le dice a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esta promesa de presencia divina es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra confianza. Al igual que Josué, estamos llamados a avanzar en fe, sabiendo que no enfrentamos nuestras batallas solos, sino con el respaldo de un Dios todopoderoso que nunca nos abandona. El coraje que Dios nos llama a vivir no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, confiando en que Dios tiene el control. Cuando vivimos con esta confianza, no nos dejamos paralizar por las dificultades que encontramos en la vida, sino que caminamos con la seguridad de que Dios nos da la fuerza para enfrentar lo que venga. En 2 de Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos enseña que el coraje es una marca del creyente que ha recibido el Espíritu Santo. No es algo que tengamos que fabricar por nuestra cuenta, sino que proviene de la fuente divina que vive en nosotros. Esta confianza, arraigada en la obra de Dios, nos permite tomar decisiones audaces, amar a los demás con valentía y permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición o incertidumbre. Vivir con coraje y confianza también implica rendir nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios, sabiendo que Él es capaz de manejar lo que está fuera de nuestro control. En Filipenses 4:6-7, se nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando confiamos en Dios plenamente, nos liberamos de la carga de la preocupación y el miedo. Al vivir con esta confianza, experimentamos una paz que va más allá de las circunstancias, una paz que nos permite seguir adelante con valentía, sin importar cuán incierto pueda parecer el futuro. Este estilo de vida, marcado por el coraje y la confianza en Dios, es un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea, que también anhela la seguridad y la paz que solo Dios puede ofrecer. La comunidad como fuente de fortalezas. No estamos diseñados para enfrentar nuestros miedos solos. La comunidad juega un papel vital en nuestra capacidad para superar el miedo. En Hebreos 10:24-25, se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La comunidad de fe puede ser un refugio donde encontramos apoyo, ánimo y fortaleza. Cuando compartimos nuestras luchas y temores con otros, creamos un espacio para la vulnerabilidad y el crecimiento. Las oraciones compartidas, el apoyo emocional y la rendición de cuentas son elementos esenciales que nos ayudan a superar el miedo. Por lo tanto, es fundamental buscar la compañía de otros creyentes que puedan orar con nosotros y por nosotros, y que nos recuerden las verdades de la fe.
La comunidad es un aspecto fundamental en la vida cristiana, y su papel como fuente de fortaleza es innegable. Desde los inicios de la Iglesia, los seguidores de Cristo se han reunido para apoyarse mutuamente, compartir sus cargas y celebrar sus alegrías. En Hechos 2, 42-47, se nos describe cómo los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Este tipo de comunidad no solo fortalecía a los individuos, sino que también creaba un ambiente donde el amor y la fe podían florecer. La comunidad actúa como un refugio en tiempos de dificultad, donde podemos encontrar aliento y motivación para seguir adelante. Cuando estamos rodeados de otros que comparten nuestra fe, nos animamos mutuamente a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a enfrentar nuestros miedos con valentía. Además, la comunidad proporciona un espacio donde podemos ser vulnerables y transparentes. Compartir nuestros temores y luchas con otros no solo alivia la carga emocional que llevamos, sino que también nos permite recibir consejo y apoyo. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este versículo enfatiza la importancia de las relaciones en la comunidad de fe. Al interactuar con otros, no solo aprendemos de sus experiencias y perspectivas, sino que también encontramos fortaleza en la unidad. La comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas, hay otros que han pasado por situaciones similares y pueden ofrecer sabiduría y esperanza. La vulnerabilidad se convierte en una fuente de fortaleza cuando nos damos cuenta de que otros están dispuestos a caminar junto a nosotros en medio de nuestras luchas. Finalmente, la comunidad también nos brinda oportunidades para servir y ser servidos. En Gálatas 6:2, se nos instruye, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este acto de servicio mutuo no solo nos ayuda a cargar las cargas de nuestros hermanos y hermanas, sino que también nos une en un propósito común, reflejar el amor de Cristo en el mundo. Cuando servimos a los demás, encontramos un propósito que trasciende nuestras propias preocupaciones y temores. La comunidad nos invita a salir de nosotros mismos y a contribuir al bienestar de aquellos que nos rodean, lo que, a su vez, fortalece nuestra propia fe y coraje. Al trabajar juntos, no solo edificamos nuestra propia fe, sino que también creamos un testimonio poderoso de la bondad y el amor de Dios, convirtiendo a la comunidad en una fuente inagotable de fortaleza en nuestras vidas. La llamada a la acción. A medida que reflexionamos sobre cómo superar el miedo a través de las enseñanzas de Jesús, es esencial que nos comprometamos a actuar. La fe sin acción es estéril. En Santiago 2:17, se nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que, además de orar y meditar, debemos estar dispuestos a dar pasos concretos hacia la superación del miedo. Esto puede significar enfrentar una conversación difícil, tomar un nuevo desafío laboral, o incluso servir a otros en necesidad. Al actuar en fe, demostramos que confiamos en Dios y que estamos dispuestos a superar lo que nos detiene. Cada acción, por pequeña que sea, es un paso hacia la libertad del miedo y hacia una vida de propósito. La llamada a la acción es un componente esencial en nuestra vida de fe, ya que nos impulsa a no solo escuchar la palabra de Dios, sino también a vivirla activamente. En Santiago 1:22, se nos advierte, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta exhortación nos recuerda que la fe verdadera se manifiesta en acciones concretas. No basta con conocer las enseñanzas de Jesús, debemos permitir que esas enseñanzas transformen nuestra vida diaria. Esta transformación comienza cuando decidimos enfrentar nuestros miedos y responder al llamado que Dios nos ha hecho. Vivir con valentía implica actuar, incluso cuando sentimos temor, confiando en que Dios nos equipa para cada tarea que nos encomienda. La acción también se manifiesta en nuestra disposición a servir a los demás. En Mateo 25:40, Jesús nos enseña que al servir a los demás, especialmente a los más necesitados, lo hacemos a Él. Este servicio no es solo un acto de bondad, sino una expresión de nuestra fe activa. Al involucrarnos en nuestras comunidades y extender la mano a aquellos que enfrentan dificultades, no solo ayudamos a aliviar sus cargas,
sino que también fortalecemos nuestra propia fe. Cada vez que elegimos actuar con amor y compasión, estamos demostrando el corazón de Cristo al mundo que nos rodea. Esta acción se convierte en un testimonio poderoso de cómo la fe puede inspirar cambios positivos en nuestras vidas y en la vida de los demás. Finalmente, la llamada a la acción nos desafía a salir de nuestra zona de confort y ser valientes en la proclamación del Evangelio. En Marcos 16:15, Jesús nos comisiona: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Este mandato nos recuerda que nuestra fe no debe ser algo privado o reservado solo para nosotros, está destinada a ser compartida. A veces, esto puede requerir un gran valor, ya que compartir nuestra fe puede llevarnos a enfrentar el rechazo o la oposición. Sin embargo, cuando actuamos con confianza en la promesa de Jesús de que estará con nosotros, encontramos la valentía para compartir el mensaje de esperanza y salvación. La llamada a la acción es un recordatorio de que nuestra fe es viva y activa, y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el gran plan de Dios para la humanidad. Al actuar, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también invitamos a otros a experimentar el amor transformador de Cristo en sus vidas. El legado de Jesús: amor sobre el miedo. Al final, el mensaje central de las enseñanzas de Jesús es que el amor triunfa sobre el miedo. En 1 de Juan 4:18 se nos dice: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». Este amor perfecto se encuentra en Dios, quien nos ama incondicionalmente. Cuando experimentamos el amor de Dios, nuestros miedos comienzan a desvanecerse. Cada vez que el miedo se presenta en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de elegir el amor en lugar de la ansiedad. El amor nos impulsa a actuar, a confiar en Dios y a enfrentar lo desconocido con valor. Cuando vivimos en el amor, ya no permitimos que el miedo controle nuestras decisiones. El legado de Jesús es un testimonio poderoso que resuena a lo largo de la historia. El amor puede triunfar sobre el miedo. Desde sus enseñanzas hasta su sacrificio en la cruz, Jesús nos mostró que el amor verdadero no se deja intimidar por las adversidades ni por las circunstancias. En Juan 15:13, nos dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Este versículo encapsula la esencia del amor sacrificial que Jesús vivió. Su disposición a dar su vida por la humanidad es el máximo ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier temor que podamos enfrentar. Al elegir amar incluso en situaciones de riesgo, Jesús nos enseñó que el amor es una fuerza poderosa que puede romper las cadenas del miedo y la desesperanza. Este legado de amor también nos llama a practicar la empatía y la compasión hacia los demás. Jesús no solo habló de amor, lo vivió a través de sus acciones, mostrando misericordia a los marginados, sanando a los enfermos y perdonando a los pecadores. En Mateo 9:36, se nos dice que, al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Esta compasión se convierte en un modelo para nosotros en nuestra vida cotidiana. Cuando elegimos amar a quienes nos rodean, especialmente a aquellos que están sufriendo o que son vulnerables, estamos continuando el legado de Jesús. A través de actos de bondad y servicio, demostramos que el amor puede ser un bálsamo para el miedo y la ansiedad en un mundo que a menudo parece caótico. Además, el legado de Jesús nos desafía a enfrentar nuestros propios miedos y a no permitir que nos paralicen. Cuando vemos la vida de Jesús, notamos que, aunque enfrentó el rechazo, la traición y la muerte, nunca dejó que el miedo lo desviara de su propósito. En 1 de Juan 4:18 se nos recuerda que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esta afirmación nos invita a reflexionar sobre cómo el amor de Dios puede transformar nuestras vidas. Al vivir en esa verdad, podemos enfrentar nuestras propias inseguridades y temores con la certeza de que el amor de Dios nos sostiene. Este legado de amor sobre el miedo nos empodera para ser agentes de cambio en el mundo, desafiándonos a abrazar tanto la valentía como la compasión, y a llevar adelante el mensaje de que, en Cristo, el amor siempre triunfa sobre el miedo. Hacia una vida plena. Superar el miedo no es un proceso instantáneo, sino un viaje que requiere fe, oración y la voluntad de enfrentar lo desconocido. Las enseñanzas de Jesús nos ofrecen un camino claro hacia la libertad. Al confiar en Dios,
orar fervientemente y recordar su presencia constante en nuestras vidas, podemos encontrar la valentía para enfrentar nuestros miedos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar el miedo, no por nuestra propia fuerza, sino a través de la fe en aquel que calma las tormentas. Al vivir en esta verdad, no solo encontramos paz para nosotros, sino que también podemos ser faros de esperanza para otros que luchan con sus propios temores. La vida que Dios nos ha llamado a vivir es una vida plena, libre de miedo y llena de propósito. Al abrazar las lecciones de Jesús y aplicar su verdad en nuestra vida diaria, podemos experimentar la transformación que solo Él puede ofrecer. Al final, el amor de Dios es la respuesta definitiva al miedo, y al abrazarlo, podemos vivir vidas llenas de valentía y propósito. A medida que continuamos nuestro viaje de fe, recordemos que no estamos solos. Jesús está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza que necesitamos para enfrentar cada día con confianza. Al superar el miedo, abrazamos la vida que Dios nos ha prometido, una vida de amor, alegría y paz. Si lo que hemos compartido sobre cómo el amor de Jesús puede superar el miedo ha tocado tu corazón, te invito a que sigas explorando estos conceptos en nuestros próximos videos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nada, y si sabes de alguien a quien le animen estas palabras y enseñanzas, solo compártelo para seguir apoyándonos unos a otros, porque cada está diseñado para ayudarte a vivir con coraje y confianza, y a profundizar en tu relación con Dios. Juntos, podemos continuar aprendiendo sobre el legado de amor que Jesús nos dejó y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Esperamos que te unas a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Nos encantaría verte de nuevo.